Si se preguntan cómo pueden ayudarles la línea de base a mejorar la calidad de su proyecto de KNH, este es el video adecuado, en el que se explica la perspectiva de KNH sobre la línea de base. La línea de base difiere de otros tipos de estudio que se realizan en la fase de planificación de un proyecto, tal como el análisis de problemas, el análisis de capacidades de garantes y partes interesadas, el estudio de viabilidad, o el análisis situacional de derechos de la niñez, en cuanto a su propósito y secuencia cronológica. KNH define el término línea de base de forma más estricta y entiende por línea de base la primera medición de los indicadores, es decir, la primera recopilación de datos tras el inicio del proyecto. Una línea de base ayuda a evaluar si los cambios esperados del proyecto de verdad se están logrando. Para ello, es necesario definir los objetivos del proyecto y expresarlos en términos de indicadores. Encontrarán más información sobre cómo elaborar indicadores en el video sobre indicadores. El propósito específico de una línea de base es, por tanto, determinar los valores de los indicadores del proyecto al inicio del mismo. Estos primeros valores de los indicadores también se llaman valores de base. Proporcionan informaciones que permiten monitorear y evaluar el progreso y la eficacia de un proyecto, para alcanzar sus objetivos durante y al final de su ejecución. De los valores de base se puede derivar si la planificación del proyecto en cuanto a sus objetivos, el alcance de las actividades, o los valores meta fue realista, o si se da la necesidad de cambios, por ejemplo un ajuste de los objetivos del proyecto o del alcance de ciertas actividades. Lo ideal es que los datos de base para los indicadores desarrollados se recopilen lo antes posible tras el inicio del proyecto. Sin embargo, es aconsejable seleccionar primero los grupos meta que participarán en el proyecto y, de este modo, recopilar datos directamente de aquellos grupos de personas cuya situación el proyecto pretende mejorar. También hay que asegurarse de que los indicadores estén bien operacionalizados antes de la recopilación de datos. El término operacionalización significa esencialmente asegurar que los indicadores sean medibles y determinar exactamente qué aspectos se están analizando y de qué manera. Por ejemplo, este siguiente indicador no cumple las exigencias de la operacionalización. Al final del proyecto, por lo menos el 70% de los campesinos capacitados aplican mejores prácticas de cultivo. La aplicación de mejores prácticas agrícolas se puede interpretar de distintas maneras y no es directamente medible. Un indicador operacionalizado podría ser formulado así. Al final del proyecto, al menos el 70% de los campesinos capacitados por el proyecto en mejores prácticas agrícolas utilizan al menos 3 de las 5 técnicas que fueron entrenadas: fertilización orgánica mediante el compostaje, agrosilvicultura, labranza de conservación, rotación de cultivo, control de erosión.